el informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche, 2 minutos, damos inicio al informativo del Laboratorio Soluna, aquí en La Voz de la Raza, 1200 de la M, emisora de la amplitud modulada, emisora tradicional en Antioquia, de programación variada. Este es el informativo de la salud holística, participación de diferentes profesionales, generalmente en la primera hora del programa. Este programa va de 9 a 12 de la noche. Mi nombre es Jorge Holguín Marín, yo soy el director de este magazine de salud, y también en esta noche pues vamos a estar acompañados en la primera hora del programa con el doctor Edier Velázquez, el doctor Juan Miguel Ruiz. Habíamos anunciado ya el tema anoche, síndrome del colon irritable, bastante común, bastante molesto. Con Cristóbal Naranjo, con los doctores que atienden en el consultorio 307 del edificio San Ignacio, del Parque de Bello, diagonal a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, entrando ahí por la rampa de Droga La Rebaja, ahí, las escalitas, 307, están atiendo consulta en horario normal, creo que también los sábados hasta mediodía, luego nos comentarán. Las personas que quieran consultar con el doctor Eddie, el doctor Juan Miguel, pues hay un número para que lo apunten, lo tienen en cuenta para que hagan sus preguntas generales, o ahí mismo pueden pedir sus consultas. Pero yo creo que inicialmente van a llamar a pedir datos, el valor, el tipo de servicios que se presta. 319-588-0145, repito, 319-588-0145, síndrome del colon irritable, algo que se presenta y que no solamente a mayor edad, sino que puede ser en cualquier momento de la vida. Muy bien, doctor Edier, muy buenas noches. Doctor Holguín, aquí nuevamente, como todos los viernes, brindando un poco de conocimiento sobre las enfermedades más comunes a los oyentes, y esperamos que sigan aprendiendo mucho más respecto a las enfermedades que le están tratando en su IPS o su médico, que muchas veces de pronto no tienen un conocimiento claro de qué le están tratando y no le dan un nombre de una enfermedad, pero no saben qué el tratamiento para qué es exactamente. Entonces es como nuestro objetivo, brindar un poco de información para que la persona conozca de su enfermedad. Tengo por información de que ustedes son un poquito más amplios ya, digamos, en la atención, en el sentido de que también reciben los comentarios acerca del por qué se le originó la enfermedad, y también escuchar como otras situaciones aledañas a la misma motivo de consulta, y hay como una posibilidad de hacer más acercamiento y ampliar
la información. Doctor Juan Miguel, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Holguín, un gusto estar aquí nuevamente y un saludo a nuestros oyentes. Así como lo dicen ustedes dos, una de las razones por las que se perpetúa la enfermedad y por la que se hace más duradera es porque el paciente no tiene un entendimiento suficiente de ella. Entonces la parte psiquiátrica hace que la enfermedad sea desconocida o el mismo desconocimiento hace que se perpetúe un círculo vicioso en el que el paciente no mejora. Entonces la idea de nosotros es explicar la enfermedad porque no tenemos ninguna presión de tiempo. Sí, no, y que últimamente se está haciendo mucho énfasis en que el paciente debe comprender realmente qué le está pasando y ojalá como profundizar un poquito más sobre de dónde vino la enfermedad, porque de esa manera puede empezar a trabajar sobre la causa. Si la causa, por ejemplo, fue sobre el estilo de vida, entonces va a detectar y conjuntamente con el médico va a tener como un aliciente, un apoyo. Igual si fue la alimentación, como así general, escudriñar tal vez por qué tipo de alimentos, y no solamente que el síntoma y la prescripción y algo tan rápido, pues un poquito más amplio. No es que se va a quedar eternamente pues una persona, porque también ustedes deben estar atendiendo a otras personas y seguramente bajo ciertos horarios y también puede haber alguien en la sala de espera. ¿Por qué creen ustedes que es importante el síndrome de colon irritable? ¿Y qué es, doctor Edir? Es muy importante el síndrome de colon irritable porque es una enfermedad que es muy común en los motivos de consulta. Muchas personas la padecen y a veces se le da el diagnóstico a cualquier dolor abdominal como síndrome del intestino irritable, porque es mejor hablar del intestino, no solamente del colon, sino del intestino, porque el intestino está compuesto del intestino delgado y el intestino grueso. El grueso sería el colon, el delgado se divide en tres partes, duodeno, yeyuno, ileón. Entonces es bueno hablar en general. Intestino irritable es una enfermedad que genera altas cargas al sistema de salud. Es una enfermedad que ahorita la vamos a ir definiendo a medida que vamos hablando, pero hablando en este caso de cifras como para introducción, es una enfermedad que no está relacionada no se relaciona con enfermedades abdominales graves. Es una inflamación, la persona siente dolor, dispepsia, pues que es la sensación de que los alimentos le caen mal, y otras manifestaciones que ahorita se mencionarán. Y no va a causar algo grave en la persona, pero no se va a relacionar tampoco con el desarrollo de cáncer, pero sí va a afectar la calidad de vida de la persona. Entonces la importancia de esto radica en esto, de que es muy común y de que afecta la calidad de vida de la persona, pero afortunadamente no es grave. Ya dependiendo de los síntomas, pues digamos que puede ser no grave, sino que va a ser muy fuerte, porque hay síntomas muy fuertes, entonces hacen que la persona de pronto no se alimente adecuadamente, que se mantenga todo el día con dolor, pero en sí no es grave. Afecta aproximadamente a un 11% de la población y es mucho más frecuente en mujeres. A las mujeres. ¿Y esa razón? ¿Por qué? Hay muchas enfermedades que afectan a las mujeres, además a las mujeres, los dolores abdominales en general, las cefaleas, propiamente la migraña. No se sabe pues como una causa clara. Se puede pensar que son los estrógenos, alguna parte genética debe estar explicando esto, pero no está claro por qué en mujeres son más frecuentes ciertas enfermedades, ciertos dolores. Hace parte de un 12% de las consultas médicas generales, es una carga alta. Un 30% de la consulta con el gastroenterólogo, más alta aún. Y como decía ahorita, como tiene una presentación tan variable en los síntomas, entonces o resulta que cualquier dolor abdominal lo encasillan dentro del síndrome del intestino irritable, o personas teniendo el diagnóstico de los criterios para diagnosticarlo con el síndrome del intestino irritable no lo diagnostican, entonces o encasillan a muchos por dolor abdominal dentro del intestino irritable, o los que tienen el síntoma, los criterios clínicos no los diagnostican. Entonces hasta el 40% de las personas con síndrome del intestino irritable no tienen un diagnóstico establecido.
sea porque lo diagnostiquen mal o no se lo diagnostica, por la misma variedad de síntomas, porque muchas personas se quejan de dolor abdominal, molestia con los alimentos, y a veces es una gastritis, a veces no es un síndrome del intestino irritable, sino que de pronto es intolerancia a ciertos alimentos, que a veces también hace parte del síndrome del intestino irritable, pero eso tiene unos criterios claros diagnósticos para decir que es síndrome del intestino irritable, que ahorita también vamos a desarrollar el tema de cómo es el diagnóstico. ¿A qué refiere, doctor Juan Miguel, el término síndrome a este nivel de intestino irritable? En el mundo, ¿qué tan común es? ¿Cuál es la prevalencia? ¿Qué datos tiene usted sobre eso? Bueno, como le explicaba el doctor Edier, hasta un 11% de la población mundial está ya diagnosticada con el síndrome del intestino irritable, pero como el síndrome es tan variable, se dice que hasta el 40% de la población mundial podría estar sufriendo sin diagnóstico. ¿El síndrome qué es? La palabra síndrome es un término médico en el que nosotros agrupamos o signos o síntomas médicos, porque de pronto no hay un diagnóstico puntual a nivel de la sangre, un criterio diagnóstico con imágenes que nos dictamine el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, específicamente para esta enfermedad se agrupan más síntomas, porque no hay signos clínicos claros, y son demasiado variables. Pueden abarcar un dolor abdominal periódico, dolor tipo calambre, molestias abdominales no tipo calambre, alteraciones del hábito intestinal, diarrea, por ejemplo, diarrea definida como más de 3 deposiciones diarias, o estreñimiento, que también puede ir del espectro de diarrea a estreñimiento definido como menos de 3 deposiciones a la semana. Aquí hago un pequeño inciso, como yo siempre hago muchos incisos, y es que las mujeres tienden a ser más constipadas que los hombres, es decir, que tienden a tener más dificultades a la hora de defecar, pero incluso para las mujeres menos de 3 deposiciones semanales es poco. Porque, por ejemplo, yo creo que en la parte estadística el hipotiroidismo es más común en las mujeres, entonces lo que es el doctor Edier de que probablemente sí, algunos trastornos hormonales en cuanto, por ejemplo, la tiroxina o también otro tipo de hormonas. Porque yo le pregunté al doctor Edier del síndrome del colon irritable y él me dice, no, realmente es el síndrome del intestino irritable. Casi siempre las personas puede ser el intestino delgado, pero lo asumen como si fuera que les está molestando el colon, o sea, pero en realidad sí puede ser que hay más molestias en el colon que en el intestino delgado. ¿Por qué? Es muy difícil diferenciarlo. Ahorita vamos a explicar un poquito más sobre la fisiología y la anatomía del aparato digestivo. Lo que pasa es que específicamente el colon irritable y sobre por qué es más común en las mujeres es muy difícil decirlo. Se dice que algunas condiciones psiquiátricas podrían empeorar el cuadro, más no ser la causa del mismo. Es decir, un cuadro psiquiátrico tipo ansiedad o depresión, que es un poco más común en mujeres, podría perpetuar o empeorar la enfermedad ya existente. Lo que pasa es que no se sabe muy bien cuál es el origen propiamente de la enfermedad y por eso no se puede explicar la razón por la que es más, por la cual es más común en mujeres. Hay que explicar, por ejemplo, que hay un sistema llamado cerebro-intestino en el que algunos investigadores han ligado mucho el sistema nervioso central con las patologías a nivel digestivo, porque finalmente este aparato digestivo o este tubo está muy inervado, es decir, tiene muchas terminaciones nerviosas. Entonces esto puede condicionar una hipersensibilidad del intestino, no se sabe si es a factores ambientales o a factores psiquiátricos que se está investigando o a factores alimenticios. O tal vez que el diagnóstico tenga que ver con una microinflamación intestinal o alteraciones en la flora bacteriana o en la serotonina, que es esta sustancia que modula el ánimo, sobre la cual actúan algunos antidepresivos y que es parte del tratamiento. O tal vez es un problema de mala absorción, como lo explicaba el doctor Edier, que algunas sustancias, algunas personas no los pueden absorber bien y condicionan estos síntomas de los que hemos hablado, o bien sea una causa genética. Entonces todavía se está investigando mucho al respecto,
Pero volviendo un poquito a los síntomas como son... O sea, realmente así para diferenciarlo y de pronto como cuando más es a nivel del intestino delgado y el grueso, o sea, cómo se manifiesta el síndrome de intestino irritable. Lo que pasa es que se puede manifestar, como usted lo dijo, tanto en la parte del intestino delgado como del grueso, haciendo difícil diferenciarlo. Entonces, como le explicaba, como los síntomas son tan variables, da igual si es en el intestino delgado o en el grueso, porque los investigadores hicieron unos criterios muy específicos. Por allá en 1978, ya un investigador llamado Manning diseñaba algunos criterios, pero se han ido con diferentes congresos de gastroenterólogos, digamos que actualizando. Actualmente el último criterio, que es el Roma 4, habla de que al menos una vez por semana debe dar dolor abdominal por los últimos 3 meses. Y esto acompañado de cambios en la frecuencia de las deposiciones y cambios en la consistencia. Es decir, o que la persona normalmente daba cierta consistencia y se hizo más dura o se hizo más blanda, y muy importantemente que este dolor mejora con la defecación. Y sumándole a esto los criterios de Manning, que le agregan a esto, por ejemplo, que hay distensión abdominal y moco en las deposiciones. Entonces algunos médicos usan los criterios de Roma exclusivamente y otros los de Manning solamente, y otros combinan ambos criterios. Entonces, realmente decir que el daño está específicamente en el grueso o en el delgado no es importante, porque lo que hacemos para que no hayan esas discrepancias es usar los criterios y haciendo una subdivisión. Por ejemplo, si lo que predomina es la diarrea, si lo que predomina es el estreñimiento, si es una combinación de ambos, lo importante realmente es eso para definir el tratamiento y los cambios de dieta y otros manejos que se puedan hacer. Siempre en el síndrome de intestino irritable o específicamente colon irritable ahí, siempre se combina la diarrea y el estreñimiento o una sola situación. Hay 4 subtipos. En algunos predomina más que nada la diarrea, en otros predomina el estreñimiento, en otros es combinado y en otros es indeterminado. Entonces, es importante diferenciarlos así, porque yo no quiero dar, por ejemplo, un tratamiento que me dé más estreñimiento en una persona que ya tiene el estreñimiento, la empeoro, ni quiero darle un laxante a una persona que tenga diarrea. Entonces, hay combinaciones de... Lo que pasa es que es muy heterogéneo, es muy variable de persona a persona. Bueno, para la información de los radioescuchas del informativo del Laboratorio Soluna, en general nosotros hemos analizado el segmento de radioescuchas. Son personas mayores de 35 años, hay algunas personas jóvenes, pero sí la audiencia es un poquito menor, y a veces estos conceptos así como tan elevados, no sé, que ubican mucho sobre los síntomas, la manifestación, la parte clínica, que también lo maneja más el médico, y este programa es muy didáctico, muy educativo. Sería bueno como hacer un repasito de todo el proceso digestivo, porque, o sea, antes de llegar al intestino delgado, al intestino grueso, o sea, hay unas etapas previas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, y todo lo que pasa antes de llegar al intestino delgado, y también una vez que llega al intestino delgado, o sea, cómo es la transformación, cuáles las características del contenido intestinal en el intestino delgado y en el intestino grueso, pero como un repaso del aparato digestivo, porque es aparato digestivo. El sistema digestivo. Usted por aquí nos lanzó ahorita 2 preguntitas muy importantes que pueden en esta parte tener respuesta. La primera fue, usted dijo cómo de pronto diferenciar si es del intestino delgado o del colon, aunque como ya tenemos por aquí, dijo el doctor Juan Miguel, no es que uno diferencie si es del intestino delgado o del intestino grueso, porque ya están los criterios diagnósticos. Pero hay cositas que en este repaso de la fisiología nos vamos a dar de pronto cuenta si es más fácil del intestino delgado o del grueso. Y la otra pregunta que usted realizó fue de por qué era más frecuente en el intestino grueso o en el colon.
Entonces aquí en este repaso vamos también a responder a 2 preguntitas como para que la gente no quede con la pregunta en el aire. Entonces la digestión es el proceso para ayudar a que los nutrientes se absorban en el organismo. Desde que el plato de comida lo están sirviendo en la mesa, o mejor aún, desde que la olla pitadora está sonando, ya desde ahí sí, está iniciando la fase con los olores cefálica de la digestión. De la sopa. Ya con el simple olor, el vapor. Con el solo vapor, ya el cerebro está dando la orden al sistema digestivo de que ya pronto viene la comida. Entonces ya desde ahí está la fase cefálica, el cerebro le da una orden al sistema digestivo que empieza a producir jugos gástricos, el páncreas se va alistando, los jugos, los ácidos biliares, y en fin, empieza el peristaltismo también, que es el intestino cuando se mueve, cuando la gente dice que le crujen las tripas, es como le dice la gente vulgarmente. También es que ya es el peristaltismo que está empezando le rumban las tripas, si se habla. Un rumbido, dice. Entonces empieza aún más. Es el peristaltismo que está ya preparándose para poder ir transportando el alimento a través de estos tubos. De ahí pasamos a la boca, cuando ya le sirvieron su platico de comida, entonces empieza en la boca el proceso de masticación, se mezcla con la saliva, y allí hay unas enzimas, varias enzimas, pero principalmente la alfa-amilasa y la lipasa, que le dan como una predigestión al bolo alimenticio para ayudar a degradar carbohidratos y grasas. Por eso es bueno masticar bien, por eso es bueno, no es bueno pasar la comida a la boca y de una tragársela al estómago sin haber hecho. Tragar entero. Tragar entero, porque de la boca ya se está haciendo una degradación de carbohidratos y grasas. También se prepara entonces ya el estómago, produciendo ahora sí con el efecto de la masticación, el estómago empieza a secretar mayor cantidad de ácido clorhídrico y de agua para disolver allí en esta gran bolsa todos los alimentos. De ahí pasa el esófago, que es un conducto circular, un tubo que mide 30 a 35 centímetros, tiene unos esfínteres, esfínter faringoesofágico, que es el superior para que la comida no se devuelva desde el esófago otra vez hacia la boca, y un esfínter gastroesofágico, que es el inferior, que es el que une el esófago con el estómago para que el estómago no se devuelva. Cuando este esfínter falla, pues ahí está el reflujo gastroesofágico. Cuando ya el bolo alimenticio pasa por acá, llega al estómago, empieza entonces ya con la mayor cantidad de agua, ácido clorhídrico, una mezcladora. pepsina, en esta mezcladora que tiene un volumen cuando está vacío de 50 mililitros, y cuando se llena puede albergar hasta 4 litros en volumen de alimento. Ahora, si la persona se dedica a comer y a comer más, pues entonces llega a más de los 4 litros en volumen, puede causar vómito, y con el tiempo puede aumentar el tamaño del estómago, porque es un músculo. Se va deformando. Entonces este es como uno de los fundamentos de la cirugía gástrica, disminuir el volumen gástrico, y por eso las personas no deben comer tanto, porque entonces el volumen gástrico va aumentando, es un músculo, se crece, si le echa más alimento pues se va a crecer más, y si le aguanta más alimento empiezan los problemas de obesidad y todos los problemas metabólicos que de aquí se derivan. Cuando aquí en esta mezcladora ya el bolo alimenticio ya ha hecho otro proceso de digestión con el ácido clorhídrico, la pepsina que degrada proteínas y otras enzimas, pasa al intestino delgado, donde empieza a secretar bicarbonato para neutralizarlo, porque ya viene de la parte ácida del estómago. O sea, el organismo fabrica bicarbonato que es alcalino. Entonces ya ese contenido ácido que viene del estómago en el intestino delgado, que es en la primera parte en el duodeno, empieza a secretar bicarbonato, y allí llega también el famoso colédoco. Bueno, no, ni tan famoso, el famoso es porque desde allí vienen los jugos pancreáticos, allí llegan el jugo pancreático y los ácidos biliares. Entonces aquí es donde funciona el hígado y el páncreas. El jugo pancreático contiene unas enzimas, amilasa, lipasa, tripsina, que degradan aún más carbohidratos y proteínas. También llegan los ácidos biliares, que son ácidos grasos
que degradan grasas también. Que bajan por el mismo tubito, que bajan por el mismo tubito al duodeno. Entonces aquí está la importancia del hígado y del páncreas. La gente dirá, bueno, ¿y qué es el páncreas? ¿Qué es el hígado? O sea, el páncreas, ahí van aprendiendo. siempre se piensa que el páncreas es encargado pues del metabolismo de los azúcares, pero él también fabrica el jugo pancreático para la digestión. Páncreas endocrino, páncreas exocrino. Sí. El endocrino es el que produce la insulina y el exocrino es el que produce los jugos pancreáticos hacia el duodeno. Entonces ahí ya, ¿cómo se vuelve ese material? Entonces aún más se degrada ya, porque con estas enzimas que son mucho más potentes, tan potentes que más si papilla, esas, más papilla. Más papilla, tan potente que si esas enzimas, ese jugo pancreático, se llegara a derramar dentro del mismo páncreas, en una pancreatitis, causaría una destrucción total del páncreas. Entonces es el problema de las pancreatitis, por ejemplo, que se puede destruir el páncreas. ¿Por qué? Porque ese jugo pancreático es demasiado potente, deshace cualquier proteína. ¿Aquí en qué parte del intestino delgado vamos? ¿Por dónde va bajando? En el duodeno, en el intestino delgado, después del estómago vamos en el duodeno, porque el intestino delgado se divide en tres: duodeno, yeyuno e íleon. Cuando ya pasa el duodeno, de aquí pasamos al yeyuno. En el yeyuno en el intestino delgado se da el 90% de la absorción de nutrientes. Entonces ahí vamos como a dar luz a la primera pregunta que usted realizó ahorita, aunque no es pues que sea 100%, que digas que si es así es del intestino delgado, no. Pero podría ocurrir, personas que tienen mayor inflamación en el intestino delgado, el síndrome del intestino irritable, pues afecta todo la longitud del intestino, cualquier parte del intestino, incluso puede el estómago también cursar con gastritis. Hay otras enfermedades también que cursan con inflamación desde la boca hasta el ano, que son enfermedades pues ya mucho más inflamatorias. Pero entonces aquí en este caso, cuando hay una mayor inflamación en el intestino delgado, como aquí se absorbe el 90% de los nutrientes, a veces estas personas cursan con un grado de desnutrición. No es que siempre pues tenga que ocurrir, pero a veces personas que cursan con desnutrición, dice uno, bueno, de pronto tiene un problema del intestino delgado más acentuado que en el intestino grueso. ¿Cómo puede que tenga un problema del intestino delgado? Y no necesariamente tenga problemas de desnutrición, pero podría pues como ser una luz. Este 90% se absorbe principalmente en el yeyuno, entonces esa es la mayor intensidad de absorción de nutrientes. De ahí pasa al íleon y entonces ahí se absorben ya las sales biliares, porque las sales biliares se tienen que absorber, y se absorbe la vitamina B12, la que se unió al factor intrínseco en el estómago. Allí se absorbe la vitamina B12. En el íleon. En el íleon. Bueno, ahí como es el material. Y entonces de ahí ya mucho más pastoso, ya hay una degradación pues casi que total. Porque más licuado, como más licuado. Totalmente. Se absorbió el 90% de los nutrientes, pero le falta más, a ese 10%. Necesitamos que esa parte pase al intestino grueso, que es un conducto que mide aproximadamente 1.5 metros. Allí se absorbe todo el 10% de los nutrientes, no absorbe pues la totalidad, pero ese 10% se absorbería el resto que queda faltando, y el resto de la cantidad de agua que falta también por absorber. En el intestino grueso se absorbe mucha agua. Entonces a la segunda pregunta que usted hacía ahorita de por qué de pronto en el colon ocurre más el síndrome del intestino irritable, porque cuando la distensión es tan fuerte, pues hace principalmente parte del intestino irritable en el intestino grueso, porque ese tiene mayor volumen, es mucho más grueso, por eso es más grueso también. Más ancho. Entonces es más ancho y puede retener mayor cantidad de bolo alimenticio, que sería pues como parte de la materia fecal que se acaba de absorber y absorber agua, y puede retener gran cantidad de gases. Porque aquí se da más, porque están las famosas bacterias probióticas. Ahí vienen pues como procesos de fermentación, de putrefacción. Es correcto, aquí es donde ocurre esa parte. Las bacterias probióticas actúan principalmente acá, entonces cuando hablan de los probióticos, que en las propagandas hablan de eso, que el yogur, que ciertas marcas de probióticos, que está compuesto principalmente del género de los lactobacilos y las bifidobacterias, también de Saccharomyces, también de Streptococcus, algunos de Staphylococcus también, algunas de E. coli, que también son... ¿Escherichia coli es flora normal ahí? Sí, es flora normal. Y de hecho,
en las materias fecales pues siempre va a haber E. coli, por eso las infecciones urinarias dan principalmente por la E. coli, porque es normal, hace parte pues como de la flora intestinal del ser humano. Entonces, estas bacterias, cuando la persona tiene las bacterias probióticas bajas, estas bacterias hacen que el intestino produce unas sustancias que aumentan el sistema inmune, que ayudan a que el intestino de por sí él mismo se repare, sustancias benéficas para ciertas enfermedades, para la inflamación, ayuda a que no colonice el intestino por otras bacterias que sean malas, que de pronto ahí está la causa de las diarreas. Entonces, esta es la causa de por qué a veces se llama en el colon, porque a veces hay personas que toman, digamos, antibióticos de formas indiscriminadas. También es una de las causas la de por qué. afectación principalmente sobre la flora bacteriana. Flora bacteriana, entonces por eso no se recomienda tomar antibióticos de forma deliberada, que amoxicilina ante cualquier gripa, que metronidazol ante cualquier diarrea, que cualquier antibiótico sin prescripción médica, porque acaban con esa flora normal que actúa principalmente en el colon y que ayuda pues a que el intestino se repare a sí mismo, a producir defensas y a que no sea colonizado por otras bacterias que se van a causar, por ejemplo, diarreas y otras enfermedades. Y aquí terminaría como el ciclo del bolo alimenticio. En el estómago el alimento dura aproximadamente 1 a 2 horas, 2 a 6 horas en el intestino delgado y 6 a 72 horas en el intestino grueso. Entonces, antes de ser eliminados los desechos, tranquilamente una comida puede durar hasta 3-4 días en ese recorrido. Claro, va saliendo parte, no es que sea, pero entonces se debe salir totalmente. La evacuación intestinal, por ejemplo, del día de hoy no fue lo que se consumió hoy y ni siquiera ayer. Es correcto, porque hasta Sino 3-4 días puede durar este ciclo que mencioné aquí. Entonces, básicamente es como esto lo que ocurre, y en el síndrome del intestino irritable alguno de estos puntos estaría afectado, principalmente en el intestino delgado y en el grueso, pero cualquier punto de estos podría estar afectado a nivel enzimático y causar problemas de intolerancia a alimentos, que a veces lo clasifican como... Pero la mala absorción de nutrientes, de alimentos o de sustancias farmacológicas más es en el intestino delgado. En el intestino delgado donde ocurre la mayor absorción. Bueno, a esta hora de la noche está el doctor Edier Velázquez, el doctor Juan Miguel, no lo había presentado. Ustedes son médicos cirujanos de la Universidad de Antioquia con amplia experiencia en medicina general. Ellos también atienden control prenatal, certificados médicos. Preguntar al 319-588-0145. Atienden en el día de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12. 319-588-0145. Que se le pregunta al paciente en el síndrome de intestino irritable y qué es lo que le revisa. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer entonces los diagnósticos diferenciales. Habíamos hablado de que los médicos habíamos agrupado estos síntomas en un síndrome para poder hacer la clasificación. Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos que preguntarle al paciente cuánto lleva de duración de sus dolores estomacales, las características del dolor, dónde empieza, dónde termina el dolor, porque aquí tenemos que diferenciar, por ejemplo, problemas agudos como una simple gastroenteritis, que eso es lo más común, mucho más común, por ejemplo, que un colon irritable. En cuanto al dolor, debe ser preguntar por la agudeza del dolor. Algunas apendicitis se instauran de manera inmediata, pero hay apendicitis, por ejemplo, que pueden tardar hasta 1 semana, que se convierten en un plastrón, entonces no es inmediato el cuadro. Por ejemplo, preguntar la consistencia de las deposiciones, que es clave aquí en este diagnóstico, porque si una vez dijimos que es un dolor que mínimo aparece una vez semanal y que por lo menos lleva 3 meses dándole, entonces tenemos que acompañarlo de el cambio en la característica de las deposiciones. Bien puede ser cambio hacia el estreñimiento, como lo explicaba ahorita, o cambio hacia la diarrea. Otro de los síntomas importantes que hay que preguntar es, tenemos que preguntar qué otros síntomas alternos tiene. Por ejemplo, si las deposiciones se acompañan de sangre, que ya nos cambiaría completamente el diagnóstico, porque en el colon irritable no tiene por qué haber sangre en las deposiciones. Puede venir de otra parte.
Si hay sangre en las deposiciones, esto ya me obliga a buscar de dónde está sangrando. Muchas veces el sangrado es por algo benigno, por ejemplo una hemorroides, pero igual obligatoriamente tendríamos que hacer una investigación diferente y a descartar entonces el colon irritable. Como bien explicaba el doctor Edier ahorita, pueden haber síndromes de malabsorción y de desnutrición asociados. Entonces tendríamos que preguntarle al paciente si viene perdiendo peso. También importantísimo preguntar si este dolor mejora en la defecación, porque eso es otro de los criterios diagnósticos de Roma 4. Y en algunos pacientes hay otros síntomas asociados que de pronto nos pueden orientar más hacia un reflujo, por ejemplo, como son los eructos, como es el que precisamente se devuelva alimento. Y en algunos pacientes, por ejemplo, hay dolores generalizados, como las fibromialgias, específicamente en mujeres, en las cuales es más común. ¿Fibromialgia a qué nivel? Lo que pasa es que la fibromialgia puede dar en cualquier punto, especialmente en algunos puntos gatillos que se dan más que todo en la parte de la columna vertebral, la parte central del cuerpo, pero también hay puntos, por ejemplo, en los codos. Entonces la fibromialgia es un diagnóstico complicado porque son dolores generalizados asociados a cansancio en los que el doctor tiene que tocar unos puntos específicos gatillo. Y es mucho más común en mujeres. Entonces, todas estas preguntas nos ayudan a agrupar a nuestro paciente en este cuadro que llamábamos de síndrome y entraríamos, por ejemplo, a revisar que en la valoración abdominal el dolor no sea pues demasiado llamativo, que ya nos oriente hacia algo que hay que operar. Pero ¿cuál es el examen clínico, el examen físico, la palpación? Sí, precisamente la palpación abdominal aquí es fundamental, observar que no esté anormalmente distendido el abdomen y que al palpar pues no brinque el dolor, porque nosotros ya más o menos sabemos en qué momento el paciente es de operar, como por ejemplo en una apendicitis o en una inflamación de la vesícula, una colecistitis, una colelitiasis, que es como las piedras en la vesícula, en donde el dolor ya es más localizado, en donde el dolor se relaciona más con comidas. En la apendicitis, por ejemplo, que es un punto de dolor más bajo en la parte derecha baja, que se instaura de manera más aguda, que suele acompañarse de fiebre y de vómito. Al examen físico importantísimo también mirar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, y la palpación tiroidea, porque el hipohipertiroidismo, como lo explicábamos en algún programa, también puede cursar con cambios en el hábito intestinal. ¿Qué se da primero, el hipotiroidismo y después el estreñimiento y después el hipotiroidismo? Es imposible responder eso porque no se sabe en qué momento empezó la enfermedad del hipotiroidismo. Entonces, en algunos casos, el estreñimiento nos lleva a hacer el diagnóstico de hipotiroidismo, pero ¿cuándo empezó el hipotiroidismo? Probablemente nunca lo sepamos. Pero empezó y después el estreñimiento. O sí, o como también hay muchos estreñimientos que no tienen que ver con el problema de la tiroides, entonces esa pregunta es difícil. La formación de gases, la flatulencia, ¿cómo se determina? O sea, ¿bajo la anamnesis o también examen clínico? ¿Cuándo se sabe que esa distensión abdominal es por acumulación de gases? Bueno, básicamente el paciente es el que refiere que ha aumentado su producción. Uno puede poner el estetoscopio y detectar el peristaltismo aumentado, pero eso no hace parte como del diagnóstico, nos puede ayudar en algunos casos, pero no es como un examen. Cuando se habla de entamboramiento, ¿a dónde se ubica? Como lo explicaba el doctor Edier, eso se daría más en el colon, dado la voluminosidad y el ancho del tubo. En el intestino delgado, pues, dan más dolores y síndromes de malabsorción. La acumulación de gases más en el intestino grueso. Correcto, es más llamativa en este punto, sí. Muy bien. Hay una situación que en la parte clínica, por ejemplo, ¿cómo se sabe si es dolor abdominal o es colon irritable? Todo dolor abdominal coincide con síndrome de intestino irritable. No, precisamente por eso es difícil el diagnóstico. Muchas veces se diagnostica erróneamente porque el médico no tiene de pronto la oportunidad de preguntar específicamente lo que comentábamos,
de cuánto tiempo lleva con el dolor, si mejora al defecar, si ciertos alimentos le caen mal, si esto se acompaña de sangre, si hay otros síntomas asociados. Y como realmente no hay un examen ni de sangre, ni de materia fecal, ni de imagen que me diga específicamente esto es colon irritable, entonces nos tenemos que valer de los criterios. Entonces nos tenemos que ceñir a ellos, pues no vale la pena que el paciente los conozca en específico, los médicos más o menos los conocemos, pero sí debemos orientar el interrogatorio a ver si encuadra en pero por ejemplo hay unas inquietudes incluso autodiagnósticos y que dice el mismo paciente, me está molestando el colon, o va donde un vecino y le dicen no, eso es de los riñones. Otros le dicen no, yo creo que eso es a nivel de la columna vertebral, un dolor reflejo. ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, el dolor a nivel de la columna vertebral, el intestino tanto delgado como grueso y el dolor, digamos, a nivel renal? Mire, por ejemplo, como están en esa misma zona. Por ejemplo, un dolor abdominal, aquí voy a mencionar muchas causas, pero todavía hay muchas más. A veces ocurre que a muchas personas con cualquier dolor en el abdomen le dicen que tiene problemas del colon. Llegan donde uno la consulta y no, es que tengo el colon irritable, o me han dicho que tengo colon irritable, resulta que tiene otra cosa. Causas de dolor abdominal que puedan hacer un diagnóstico, claro, le hacen este diagnóstico de intestino irritable pues porque fue un vecino o de pronto un médico en las carreras de que le consultó por una cosa y cuando ya le acabaron los 20 minutos le manifestó otra, entonces el médico le dice, no, eso es el colon, es el intestino, y resulta que a veces puede causar dolor abdominal que simule una enfermedad del intestino irritable, una gastroenteritis, una diarrea. Pues obviamente una diarrea no va a llevar meses, años como un síndrome del intestino irritable, pero podría una persona empezar con una diarrea y decir, no, es del colon. Enfermedades, infecciones urinarias también, son dolores bajitos y la persona se mantiene con un dolor que a veces hay personas que mantienen infecciones urinarias recurrentes, se le da, se le quita, le da, se le quita, y no todas las infecciones urinarias, todas requieren tratamiento antibiótico, pero hay unas que se resuelven por sí solas, se autolimitan. Entonces se mantienen de infección urinaria en infección urinaria, entonces se le quita, le da, se le quita, le da, y le dicen, no, tienes problemas del intestino irritable o del colon. Pericarditis, enfermedades del corazón pueden ir a irradiar un dolor hasta el abdomen, lo que pasa es que sería un dolor ya mucho más alto, digamos junto a las costillas en la parte baja, que podría dar fiebre también, pero se relacionaría un dolor abdominal y es un problema del corazón. Un infarto también puede dar, hay personas con infartos, hay personas que le dan los infartos, los famosos pues que la gente conoce, infartos fulminantes, que es un infarto agudo del miocardio, le dio inmediatamente y lo hospitalizaron. Hay otras personas que cursan con enfermedad coronaria crónica, el corazón le avisa de que le está dando un infarto y le da el dolorcito, y le da, y a veces se manifiesta como una gastritis, como una indigestión a un alimento. Y mentiras que es el corazón el que le está avisando de que es que le está doliendo, porque el corazón, como ya mencioné, la pericarditis también puede irradiarse al abdomen. La litiasis biliar, pues ya mencionamos ahorita la función del hígado. Los cálculos renales también. Los cálculos renales. Se puede confundir con un... Realmente en el momento agudo, o sea, en menos de 3 meses muchas cosas se pueden confundir. Por eso parte del interrogatorio va hacia cuánto lleva con el síndrome. Lo que hay que diagnosticar primero es descartar cosas graves como lo menciona el doctor, que no vaya a ser el corazón, que no vaya a ser una piedra en el hígado, una gastroenteritis, que no vaya a ser una piedra en la vesícula o en el riñón. Pero básicamente en el colon irritable el dolor no es tan fuerte, no es tan agudo que lleve al médico a pensar, no, hay que mandar una imagen ya o hay que operar ya. Suele ser un dolor menos grave y suele ser más extendido en el tiempo. A nivel así muy general, ¿qué es lo característico, lo diferencial en el dolor de la apendicitis? ¿Qué es lo...? Pues alguna información general, no que una persona se vaya a guiar esta noche... El autodiagnóstico de apendicitis. No, sino que como característicos, que no se ponga a tomar, por ejemplo, antiespasmódicos, sabiendo que
o analgésico, sino que debe prestarle atención y a lo mejor ir a un centro de urgencia. En este momento nadie quiere ir, o muy poquitas personas quieren ir a un centro de urgencia. Que la gente no quiere ir a urgencias, ya no hemos dado cuenta, no quieren ir a urgencias ni realizar consultas en las EPS o en las IPS por lo mismo. Pues todavía persiste el temor con el coronavirus, obviamente pues hay que tener temor con esto. Una apendicitis así pues como a grandes rasgos daría mucho vómito, fiebre, un dolor abdominal un aumento progresivo del dolor, un colon irritable de aumento en el tiempo, dura meses, van progresando meses. Una apendicitis en 1 o 2 días ya la persona ya o se fue de cirugía o se muere tranquilamente. Entonces es muy agudo, la apendicitis da fiebre, vómito, un dolor abdominal, digamos en la parte de como una ubicación, nos ubicamos en la ingle derecha, por ahí 10 centímetros más arriba estaría por ahí como el dolor en ese lado, es un dolor intenso que a veces hasta le dificulta caminar. Arriba de la ingle derecha. Sí, como para tener pues como y que no el dolor diagonal. El dolor no cede con lo analgésico ni la a veces sí le cede, ¿no? Y a veces sí le cede el dolor pero muy con poco, un analgésico, pero no lo enmascara dura. y después lo viene otra vez y la empeora, y cuando la empeora es porque ya de pronto está en una peritonitis, que en muchos casos se ven de peritonitis porque la persona no consultó a tiempo y de pronto pensó que era una indigestión, el colon inflamado, alguna cosa de esto. O sea, si es apendicitis es de un servicio de urgencia, porque puede necesitar una cirugía inmediata. ¿Y qué pasa si se resiste con macrodosis de analgésico antipirético? Termina una peritonitis. La apendicitis se inflama como una bombita hasta que se revienta, se riega todo ese contenido dentro del abdomen. Generalmente se revienta ¿en qué parte? Eso es en la unión entre el intestino delgado y el grueso. Más o menos ahí está localizado el apéndice. Hay que aclarar que el hecho de que el paciente tome analgésicos, eso no va a enmascarar el diagnóstico. Tomes el analgésicos que se tome, el médico es capaz de diagnosticar que el paciente tiene apendicitis al palpar. Por eso yo recomiendo que la gente que tiene dolor abdominal consulte. Para descartar algo, es que pueden ser muchas cosas, puede ser una diverticulosis, una hemorroides, fístula. Los dolores abdominales son demasiadas causas, muchas, innumerables no, pero son demasiadas. El doctor Juan Miguel ahorita habló de unos criterios médicos para la clasificación pues del síndrome del intestino irritable, pero también se habla mucho de alimentación, de dietas especiales, y se habla mucho de una dieta que tiene unas siglas, FODMAP, FODMAP. ¿Eso de dónde viene? Estas siglas FODMAP, realizadas en Norteamérica, se trata de un acróstico que denota alimentos, carbohidratos de cadenas cortas y fermentables, entonces disacáridos, monosacáridos, etcétera. Parte del manejo del colon irritable sin duda es hacer un cambio de dieta. Ahora, ¿este cambio de dieta se debe hacer de por vida? Probablemente no, porque nos va a llevar a una falta de aportes de ciertos nutrientes, pero por lo menos unas 3 semanas, 4 semanas, para esperar a que el paciente baje un poquito la sintomatología, sí es importante. ¿Qué hacen estos carbohidratos de cadena corta? Básicamente producir gases, empeorando los síntomas del colon irritable. Entonces yo quiero dar unos... O sea, producen gases para exacerbar los síntomas. Correctamente. ¿Para qué? Para... Exacerbando los síntomas del colon irritable. Por ejemplo, una persona, como no sabemos específicamente dónde está el daño en el para establecer el diagnóstico. No, básicamente, digamos que la persona ya tiene el síndrome del colon irritable. Y si consume esta clase de alimentos, al ser productores de gases, puede empeorar los síntomas. Entonces, esta dieta FODMAP es la que empeora los síntomas. O sea, que esa no es recomendable. Esa es la que no es recomendable. Son alimentos excluidos. Correcto. Son alimentos que no se deberían consumir. ¿Y eso así en alimentos normales cuáles serían? Cereales como por ejemplo el garbanzo, lentejas, frijoles, el pan no integral. Pero recordemos, no es para suspenderlos de por vida, sino hacer una rebaja sustancial, por lo menos por un mes. Lácteos como la leche entera, cualquier lácteo con lactosa, por ejemplo yogur con lactosa,
quesos no curados, vegetales, por ejemplo la coliflor, repollo, ajo, cebolla, brócoli. Estos alimentos, recuerden, son los que no deberían consumir durante las exacerbaciones que forman muchos gases, ácido sulfídrico y gases de azufre. Y escuchen muy bien las frutas, por ejemplo la manzana, la pera y el melocotón. Excluirlas. Realmente el médico es el que las va a orientar sobre cuál excluir para no caer tampoco en bajos aportes nutricionales, y también determinará el tiempo por el que las debe mermar. Entonces, esa es una orientación general para que el paciente conozca. Sin embargo, importantísimo, el médico debe guiarlo, porque el paciente de pronto me quita toda esta dieta. Pero es que así se expresa, uno escucha, estuve y el médico me quitó todo, no sé qué voy a comer. Probablemente no es que mire, solamente son hay que repetirlo, ¿cierto? Estos cereales, leguminosas, estas frutas, lácteos, ¿cierto? Leche, derivados lácteos, pero hay muchos otros tipos de alimentos que se pueden consumir. Realmente con el paciente nos deberíamos sentar, que él nos cuente qué es lo que está comiendo, qué es lo que le está cayendo mal, y determinar qué es lo que se puede mermar y qué es lo que no, para no caer entonces en desnutrición. Entonces es importante que el paciente nos cuente. Porque se siente esa exclusión, esa restricción, se siente como si fuera un castigo, y de que el médico quiere de alguna manera que la persona se sienta mal. Sí. O sea, da la impresión, ¿no? Estoy no tan aburrido, porque que me quitó los frijoles. No, y no solo con la enfermedad del intestino irritable, hablemos en general de la diabetes, de la hipertensión, de enfermedades metabólicas, la obesidad, pues cualquier enfermedad que sea afectada por la mala alimentación, pues que serían la mayoría. Sí, la persona toma eso como un castigo, y no, pues no es un castigo. La medicina, pues para eso estudiamos, y esos estudios tienen mucho apoyo científico, entonces no es que uno le esté quitando al paciente algo por castigarlo, no, sino que es el tratamiento médico que hay para ciertas enfermedades y a que no progresen en el tiempo. Entonces no es un castigo, no le da rabia con el médico, no, es el tratamiento que el médico le puede brindar. Nosotros brindamos una ayuda, si el paciente la quiere aceptar, es lo que debía hacer, pero el que no la quiera aceptar, pues es libre de que no la acepte. Pero será la manera en que se dice. Sí, y que no se hablan ahora las posibilidades de entonces cuáles son los otros alimentos que pueden consumir. Sí, a veces el tiempo no da para alguna vez consulta medida por tiempo. A veces el médico no tiene como el tiempo suficiente para explicar al paciente por qué le retira un lácteo. Los médicos no saben de eso, claro que sí saben, si eso está en el pensum académico. Alguna vez un paciente de unos 90 años entró a mi consultorio muy enojado con otro médico porque le quitó los frijoles, y me dijo: ¿cómo me va a quitar los frijoles si llevo 90 años comiendo frijoles? Entonces, también es la forma de decirlo y el interrogatorio, a ver qué posibilidades tiene el paciente de variar su dieta, porque hay algunos que simplemente económicamente no van a poder realizar cambios de dieta abruptos. Pero, por ejemplo, los frijoles, ¿cómo podríamos reemplazarlo a propósito? Pues de alternativas, pues hay muchas. Bueno, por ejemplo, las proteínas de los frijoles se pueden reemplazar, por ejemplo, por el pollo a la plancha. Otras proteínas. Sí, el arroz. El arroz entre otro tipo de leguminosas. Exactamente, leguminosas que no, o arvejas, que es otro tipo de vegetal que no produce tanto gas. En el mundo de los productos naturales, la espirulina es una proteína así alcalinizante, no sé. Y por ejemplo usted habló de principalmente no todas las frutas, sino cierto tipo de fruta. Por ejemplo habló de manzana, pera, melocotón, hay otras, y por ejemplo la papaya, la papaya es amigable con el intestino delgado, el intestino grueso, ¿cierto? Realmente sí. Otra que se recomienda excluir dentro de esta clasificación es la ciruela. Pero recordemos que es de forma temporal y que la ciruela puede ayudar en otras enfermedades de intestino, por ejemplo en el estreñimiento crónico. La ciruela tiene una fibra súper buena, dejar remojando unas 5 o 6 ciruelas pasas por la noche, licuar. Con buena cantidad de agua. Sí, buena cantidad de agua. Bueno, esto sobre los cítricos, ¿qué piensan ustedes sobre esta parte? Que hay un concepto que el cítrico es ácido.
y que de pronto molesta. De que les cae mal. Pues, a ver, el ácido a veces sí da ciertas molestias, no a todo el mundo. Hay personas que con gastritis y toman limón y no les causa nada, a otros sí, entonces... Se vuelve alcalino, o sea, es que ya se une a los minerales alcalinos, Claro, y se vuelve una se sustancia convierte alcalina. el ácido con sal se convierte en una sustancia pues que ya no es así. Hay personas que sí les cae mal, pero no necesariamente a todo el mundo le tiene que caer mal. Yo he visto en mi práctica que, aunque sea paradójico, el jugo de naranja y el jengibre son buenos para la gastritis, aunque saben un poco ácido. Y ácido y picante. Exactamente. O sea, ellos al mezclarse con las sustancias del estómago, las sustancias del intestino delgado, se convierten en otro tipo de sustancias que son alcalinas, que no son irritantes. Como cuando se mezcla el bicarbonato con limón, eso cuando se hace esa mezcla ya pues ahí se está perdiendo el ácido, se está alcalinizando con el bicarbonato y se forma una sal que ya no sería pues ácida, sería neutra en este caso. Los fritos. Los fritos pues sí, el problema de los fritos, las grasas, claro. La persona tiene este problema, digamos, enzimático, como hablé ahorita en las lipasas, que el intestino, el síndrome del intestino irritable puede dar una alteración en estas vías. Claro, no se degradan las grasas y empieza todo el problema. Y se le agregan más grasas por ejemplo. y desnaturalizadas como en la fritura. Diarreas grasosas. O también que como las grasas se hacen más difíciles de degradar, entonces se hace muy lento el peristaltismo, acumulando gases. Ese es el otro problema de las grasas. Bueno, muy bien, no, pues, ¿y qué puede generar, el dolor abdominal? Bueno, antes de continuar con esta pregunta, le quiero recordar a nuestra audiencia que recuerden pedir sus citas de medicina general, certificados médicos, certificados notariales, por cierto, que también los solicitan mucho. Van a la notaría y les dicen que necesitan un certificado de aptitud mental o para pero hay la que hacer huella. la consulta médica, pues una consulta médica orientada a hacer esa Esos certificación. certificados médicos. Entonces, para las personas que van a las notarías y les dicen que necesitan un certificado y muchas veces de pronto no saben, la persona llega a la notaría y cuando está en su fila le dicen, no, usted tiene que ir a un médico y no saben por qué van a la notaría y resultan donde el médico. Pues es por esta razón, personas de mayores de 75 años normalmente, personas que cuando van a poner la huella dactilar no les sale, entonces nosotros estamos ayudándoles con esto y pueden allá resolver este Para problemita. los niños que juegan fútbol, por ejemplo, un hijo en estos días le pidió un certificado de que no tenía pues dificultad para practicar fútbol y todo. Esto es certificado de atención de consulta general en el 319-588-0145. Repito, 319-588-0145. Doctor Edier, usted también lo sabe. Doctor Juan Miguel, sí. Doctor Juan Miguel. Sí, es el 319-588-0145. ¿Y cómo llega uno allá al consultorio? Es muy sencillo, es en el Parque Principal de Bello, encima de Drogas La Rebaja, edificio San Ignacio. Es el consultorio 307, es muy fácil de llegar. Sí, entra por las escalitas. Le preguntaba que qué puede generar pues alarma, cuidado cuando presenta así un dolor abdominal. ¿Cuál es como la alarma? El dolor abdominal es muy importante que la persona pues sepa cuándo un dolor abdominal puede ser más grave o no. Pues un dolor abdominal requiere una consulta médica, pero signos de alarma en un dolor abdominal así rápidamente para que, ya que está acabando el tiempo, un dolor agudo que aumenta, tipo apendicitis, la persona está bien hoy, amanece con un dolor en la mañana, leve, por la noche el dolor es más intenso, pues esos dolores son normalmente alarmantes, porque un dolor de una inflamación del colon no le va a dar en un día. Si le dan un día, si la persona venía pues ya con ese ciclo desde hace meses, entonces ya sabe la persona que está en un día en el que le está inflamando el colon o el intestino de cualquier parte. Pérdida de peso, fiebre, sensación de masa en el abdomen, siente como alguna masa, sensación de plenitud, no le provoca pues como comer y todos los días el apetito es disminuido y no le provoca, se siente lleno con cualquier cantidad pequeña de alimento o incluso no come nada. La sensación de masa, el sangrado rectal, las melenas, que es un sangrado digamos oculto para la persona porque se ve la sangre negra en la materia fecal, entonces materia fecal negra. Pues es una alarma. Vómito con sangre,
cuando empieza a vomitar todo, que estaríamos hablando de una obstrucción intestinal, todo lo que come lo vomita inmediatamente. Un dolor persistente en el tiempo en cierto punto, la persona dice, a mí me viene doliendo y siempre que me toco aquí en esta parte me duele, el dolor es persistente. Serían pues como signos de alarma básicos, así como esos que mencioné, hay muchos otros más, pero básicamente son como los más fáciles de reconocer por las personas que requieren una consulta pues como mucho más inmediata, aunque cualquier dolor abdominal requiere una consulta con el médico, porque hay que esclarecer de dónde viene pues como la causa. En general, el tratamiento del síndrome de intestino irritable está basado en qué estrategias generales. Primero, clasificar, como decíamos, qué es lo que predomina. Si lo que predomina es el estreñimiento, si lo que predomina es la diarrea, si tiene que ver específicamente con ciertos alimentos, en lo cual básicamente el tratamiento sería un cambio de dieta. Y, por ejemplo, entonces, basado en eso, podemos hacer tratamientos antibióticos también en pacientes selectos, tratamientos en algunos casos del sistema nervioso, por ejemplo algunos antidepresivos pueden servir. Hay que individualizar muy bien. Por ejemplo, si fuese por intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, ahí tocaría, bueno, esa enfermedad es difícil de diagnosticar porque es un descarte, tocaría hacer otros diagnósticos. Hay que ordenar exámenes. Hay que ordenar exámenes más específicos y ahí lo principal en este caso sería un cambio en la dieta. Entonces, realmente tenemos que indagar mucho para hacer un diagnóstico preciso y así poder dar el tratamiento selecto. Y el síndrome o enfermedad de Crohn, eso es muy específico. Pero hay pruebas de laboratorio que se pueden... En el caso de la enfermedad de Crohn, sí, pero esa es la dificultad del colon irritable, que no hay un examen específico, me diga, esto es colon irritable. Entonces, como es un diagnóstico más clínico, entonces tenemos que fijarnos en los signos de alarma que explicó el doctor Eddy, el sangrado en las deposiciones, la pérdida de peso, que nos lleven a no pensar en colon irritable, sino en pensar en algo más grave. Haya que diagnosticar por endoscopia, colonoscopia, exámenes de materia fecal. Con biopsias incluso. La enfermedad de Crohn, como mencionó ahorita inicialmente, esa puede afectar desde la boca hasta el ano, o sea, ya afecta una inflamación ya mucho más extensa. Todo el tubo digestivo. Entonces ya se hace con radiografías con vario, con contraste, para mirar a ver pues donde se ven como ciertos puntos de inflamación, biopsias. A nivel farmacológico, ¿qué? Hemos determinado que laxantes, antidiarreicos... Manejar la diarrea o el estreñimiento. Antiflatulentos. Pero más que todo el tratamiento está pues enfocado en la diarrea o el estreñimiento y el dolor y la dieta. Básicamente son como los pilares del tratamiento: dieta, dolor, estreñimiento o diarrea. O diarrea, porque pueden presentar los dos. Dependiendo del momento en el que se encuentre la exacerbación de la enfermedad, se le da tratamiento. Y ve que está más exacerbada la diarrea, otras más el dolor, otras más el estreñimiento. La falta de actividad física, ¿qué han visto ustedes este último año? Digamos, desde el 20 de marzo del año 2020, ¿se ha aumentado el síndrome del intestino irritable? ¿Ha sido estable o qué? Yo pensaría que pudo haber aumentado porque el ejercicio libera esta sustancia llamada serotonina, la cual modula mucho el intestino delgado, que contábamos que está muy inervado. Además de eso, desarreglos alimenticios, también absolutamente, alimentos refinados, de metabolismo intestinal lento, estrés por estar encerrados. Y además de eso, la misma actividad física ayuda al peristaltismo, disminuyendo el nivel de gases. Sin porque duda. Se ha visto que personas que permanecen, digamos, en silla de ruedas por mucho tiempo, pues que tienen discapacidad, padecen muchos problemas de síndrome intestino irritable, estreñimiento. Y principalmente el para urgencia que los destapones de la materia fecal impactada ya. Por la falta de movimiento. Correcto, sí, así es. Bueno, muy interesante. Para mí me parece que las personas que están escuchando quedan motivadas. O sea, ustedes tienen una posición un poquito más de información, no de restricción, y mucho más amplios a explicar. Con el doctor Chacón, que es médico oftalmólogo, él viene los martes, hemos llegado a esa observación, a mayor información sobre las enfermedades, genera como una actitud de responsabilidad y de conciencia, y aumenta la actitud y la capacidad de prevenir enfermedades.
porque conoce más como de a dónde viene. Muchas personas no le prestan atención a una enfermedad porque creen que aquellas cosas que están haciendo, el estilo de vida, la alimentación, en fin, o lo genético, no era importante y empiezan a comprender, entonces empiezan a tomar mayor responsabilidad y a prevenir, que el estilo de vida pues es definitivo, la alimentación. Hombre, el Laboratorio Soluna, yo soy su coordinador, me parece que este espacio genera información, tiene una alta intencionalidad pues, de que las personas recuperen su salud. Yo les agradezco y les recuerdo a los oyentes que hay un teléfono por si quieren preguntar o asistir ahí, muy fácil ir al Parque Bello, 319-0145. 319-588-0145. Doctor Juan. Se lo repito, 319-588-0145. Muy bien, entonces, yo mediante el próximo viernes, yo creo que ahí ya, no creo que haya toque quedas por el momento. Parece que no, ojalá la gente siga bien juiciosa, porque si no siguen juiciosos, nos vuelven a encerrar, a poner toques de queda. Muy bien, vamos a pausa.